Oye, princesa, ¿qué tal si le das una atención especial a alguien que ha visto el mundo real? Gruñó Jake Morrison, extendiendo su mano tatuada hacia el brazo de Sara mientras ella intentaba limpiar la mesa cercana. La cicatriz que le cruzaba la cara desde el ojo izquierdo hasta la barbilla latía con su respiración agitada, resultado de años en la penitenciaría estatal de la que había salido hacía apenas 3 semanas. Murphy's Diner se encontraba al borde de la Ruta 9, uno de esos lugares olvidados donde las luces fluorescentes zumbaban demasiado fuerte y el café siempre estaba ligeramente amargo. El suelo de linóleo a cuadros había visto décadas mejores, y las cabinas de vinilo rojo estaban remendadas con cinta adhesiva en tantos lugares que era imposible contarlos. Era el tipo de establecimiento que atraía a gente que quería que la dejaran en paz. Camioneros comiendo algo rápido, trabajadores del turno de noche relajándose después de largas jornadas, en ocasiones, hombres como Jake que llevaban su ira como un arma. Sarah Williams, de 29 años, mantenía la mirada fija en la mesa que estaba limpiando, ignorando por completo el comentario. Había trabajado en Murphy's Diner durante 2 años, tiempo suficiente para reconocer al tipo de persona al instante. Sus movimientos eran eficientes, practicados. Limpiar la superficie, apilar los aleros y pimenteros, revisar si había migas debajo del dispensador de servilletas. Había desarrollado una rutina que la mantenía ocupada y la mente enfocada en cualquier cosa menos en los clientes que veían su uniforme como una invitación a imponer su dominio. El restaurante solo tenía capacidad para 5 personas más esa noche. Un camionero canoso llamado Pete tomaba su tercera taza de café en la mesa de la esquina, levantando ocasionalmente la vista de su cuaderno de bitácora con ojos cansados por haber recorrido demasiados kilómetros. 2 obreros de la construcción, aún polvorientos por su turno, compartían una cesta de patatas fritas y se quejaban de su capataz. Detrás de la caja registradora, el señor Murphy contaba los recibos con dedos artríticos, fingiendo no notar la tensión que crecía cerca de la mesa 6. «No seas tímida», insistió Jake, agarrándola de la muñeca con fuerza. Su agarre era deliberado, diseñado para dejar marcas, un truco que había aprendido en máxima seguridad, donde cada interacción era una prueba de dominio. «He hecho cosas mucho peores a chicas mucho más arrogantes que tú». Sara sintió la familiar opresión en el pecho, no por miedo, sino por el esfuerzo que le suponía reprimir los instintos que se le habían inculcado durante años de entrenamiento. Había pasado los últimos 3 años aprendiendo a ser normal, a reaccionar como se suponía que debían reaccionar las mujeres de a pie, con miedo, con sumisión, con la comprensión de que hombres como Jake tenían todo el poder en situaciones como esta. Todo el restaurante se detuvo. Las conversaciones apagaban a media frase, los tenedores se detenían a medio camino de la boca, e incluso la vieja gramola del rincón pareció bajar el volumen. La mirada de Pete se agudizó. Su mano se movió instintivamente hacia la barra de hierro que guardaba junto a su asiento. Los obreros intercambiaron miradas, calculando si era algo en lo que debían involucrarse o algo que debían fingir que no veían. Todos sabían que Jake Morrison tenía fama en el pueblo. 3 semanas después de salir de la penitenciaría estatal de Millfield tras cumplir 12 años por agresión con agravantes, ya se había asegurado de que la gente comprendiera que la experiencia no lo había reformado. Su presencia transmitía la amenaza propia de alguien que había aprendido a sobrevivir en jaulas con otros depredadores. Sara intentó soltarse, pero Jake la sujetó con más fuerza, clavándosele los dedos callosos en la piel. ¿Sabes cuál es su problema? Te crees mejor que yo, pero apuesto a que nunca te has enfrentado a nada real en tu pequeña y perfecta vida. Fue entonces cuando algo cambió en el rostro de Sara. Por una fracción de segundo, su máscara de indefensión civil, cuidadosamente mantenida, se desvaneció. Sus ojos revelaron algo que Jake no pudo identificar. No era miedo, no era ira. Era algo mucho más frío, mucho más controlado. Era la mirada de alguien que hace cálculos, evalúa amenazas, determina respuestas. «Suéltame», dijo en voz baja, con un tono de voz que hizo que Jake dudara sin entender por qué. «¿O qué?» Se rió, pero el sonido fue forzado, hueco. Algo en su quietud lo inquietó de una manera que no pudo identificar. «¿Vas a llamar a la policía? ¿Vas a llorar?» Los demás clientes estaban paralizados, observando una escena que se sentía cada vez más peligrosa. La mano del señor Murphy flotaba sobre el teléfono detrás de la caja registradora, pero la experiencia le había enseñado que pedir ayuda en estas situaciones solía empeorarlas. La comisaría más cercana estaba a 20 minutos, demasiado lejos como para importar si las cosas se ponían feas rápidamente.
En un movimiento nacido de pura malicia y orgullo herido, Hake agarró el cuello de su blusa con la mano libre y tiró con fuerza. La tela cedió con un agudo desgarro que resonó por el silencioso restaurante, los botones esparcidos por el suelo como dados. Esperaba verla desmoronarse, verla luchar por cubrirse, mientras él disfrutaba del poder de haberla reducido a la vergüenza y la vulnerabilidad. A ver si todavía te crees tan especial, gruñó, con la voz llena de satisfacción. Pero lo que vio Hake hizo que su sonrisa desapareciera al instante. Grabado en la piel de Sara, justo debajo de la clavícula, había un pequeño número, 47. No era un tatuaje normal. Estaba marcado en la piel como una cicatriz, hecho con precisión quirúrgica. Las líneas eran demasiado limpias, demasiado deliberadas para ser algo amateur. Debajo del número, una secuencia de letras heló la sangre de Hake, clasificado nivel 5. El silencio que siguió fue absoluto. Hake dejó caer la tela rasgada como si hubiera estallado en llamas, con la mano temblando a sentir las implicaciones. Había visto suficientes documentales de gobierno en prisión, escuchado suficientes historias de reclusos que afirmaban tener vínculos con operaciones encubiertas militares, como para reconocer lo que estaba viendo. Sara no gritó, no lloró, no intentó cubrirse. Simplemente se quedó allí, mirando directamente a los ojos de Hake con una calma que parecía absorber el calor de la habitación. No era la compostura de alguien que intenta ser valiente, sino la quietud de un depredador que ha sido interrumpido en su descanso y ahora está completamente despierto. Mientras Hake retrocedía instintivamente, su instinto de supervivencia finalmente superando su orgullo, Sara se ajustó con calma los retazos de su blusa rota. El número 47 desapareció de nuevo bajo la tela, pero la pregunta seguía en el aire como un arma cargada. ¿Qué significaba esa marca y por qué una simple camarera guardaba secretos que parecían pertenecer a un mundo mucho más oscuro que el del Murphy's Diner? Si te gusta esta historia de giros inesperados, no olvides suscribirte al canal para descubrir qué clase de pasado necesita una persona para convertir a un agresor en presa con solo una mirada. La confusión de Hake se transformó rápidamente en rabia. En prisión, mostrar debilidad significaba convertirse en presa, y no iba a permitir que una camarera de un restaurante lo hiciera quedar como un tonto delante de testigos. ¿Qué clase de broma de mal gusto es esta?, espetó, señalando el lugar donde había sido visible la marca. ¿Crees que un tatuaje falso del gobierno me va a asustar? He lidiado con asesinos de verdad, cariño. Pero incluso mientras hablaba, su voz temblaba de forma incontrolable. La forma en que Sara permanecía allí, completamente quieta, respirando con normalidad, sin apartar la vista de la suya, le recordaba algo que había intentado olvidar. En máxima seguridad, había algunos reclusos que poseían esa misma aura. Aquellos a los que incluso los criminales más violentos evitaban. Los que nunca hablaban de lo que habían hecho antes de entrar en prisión. Sara sacó lentamente su chaqueta de detrás del mostrador y se la puso, cubriendo la blusa rota. «Tu comida corre por cuenta de la casa», dijo en voz baja. «Pero creo que deberías irte ya». El rostro de Hake se contrajo de humillación. Hacía unos minutos, había tenido el control, disfrutando del miedo que inspiraba. Ahora, esta mujer lo ignoraba como si no fuera nada. «No tienes derecho a decirme qué hacer», gruñó, dando un puñetazo contra el mostrador. «Llevo 12 años encerrado por culpa de gente como tú, gente que se cree mejor, que cree que puede juzgarme». Lo que Hake no sabía era que Sara lo había estado observando desde el momento en que entró. Reconoció las señales al instante. La forma en que observaba la sala buscando salidas, cómo se colocaba de espaldas a la pared, la agresión calculada diseñada para imponer su dominio. No eran comportamientos aleatorios, sino instintos de supervivencia grabados a fuego por años de violencia institucional. Sara lo había visto todo antes, en lugares mucho peores que cualquier prisión estatal. «No te juzgo», respondió Sara, con una extraña dulzura en la voz que, de alguna manera, enfureció aún más a Hake. «Pero estás cometiendo un error». «El único error fue que creíste que podías jugar conmigo», gruñó Hake. Se giró hacia los demás clientes, desesperado por recuperar el control. «Todos lo vieron, ¿verdad? Una especie de imitación militar que lleva grabada en la piel. Probablemente se lo hizo ella misma para llamar la atención». El camionero de la mesa de la esquina se removió incómodo. Había servido 2 veces en Afganistán y algo en el comportamiento de la mujer le resultaba familiar. Profesional, alerta, peligroso de una manera que no tenía nada que ver con la agresión y sí con la capacidad.
El señor Murphy finalmente habló desde detrás de la caja registradora. Jake, quizás deberías irte a casa. Sara es buena gente. No molesta a nadie. ¿Buena gente? Jake rió con amargura. ¿Sabes lo que me hicieron las buenas personas? Testificaron en mi contra. Me enviaron lejos por protegerme. Y ahora esta princesita cree que puede intimidarme con algún truco de salón. Sara comenzó a limpiar el mostrador con precisión mecánica, pero sus movimientos habían cambiado. Cada gesto era económico, con un propósito. No estaba limpiando, se estaba preparando. ¿Para qué? Nadie podría decirlo. ¿Quieres saber qué es lo gracioso?, continuó Jake, alzando la voz. Apuesto a que nunca has estado en una pelea de verdad. Nunca nadie ha intentado matarte. Nunca has pasado una noche preguntándote si despertarías con un cuchillo clavado en la espalda. Por primera vez desde que comenzó el enfrentamiento, Sara lo miró directamente. Cuando habló, sus palabras fueron tan bajas que todos tuvieron que esforzarse para oírlas. Tienes razón en una cosa, Jake. Me he preguntado si despertaría, pero no por una cuchillada en la espalda. Algo en su tono le heló la sangre a Jake. Era la voz de alguien que había enfrentado algo mucho peor que la violencia carcelaria. Algo que hacía que 12 años tras las rejas parecieran un campamento de verano. Jake sintió que su bravuconería se resquebrajaba, pero el orgullo no lo defraudaría. Había pasado demasiados años forjando su reputación de ser alguien a quien la gente temía. No podía dejar que terminara allí, en un restaurante de carretera, siendo despedido discretamente por una camarera que debería estar temblando. De lo que ninguno de ellos se dio cuenta fue que Sara ya había tomado su decisión. La marca que Jake había visto no era solo un número, era una cuenta regresiva. Y por primera vez en 3 años de una normalidad cuidadosamente construida, alguien la había empujado lo suficiente como para recordar exactamente qué significaban esos números. Jake pensó que estaba tratando con una mujer asustada que intentaba hacérsela dura. Pero la verdad era mucho más peligrosa. Estaba cara a cara con alguien que había pasado años aprendiendo a matar sin dejar rastro, y su agresividad solo había activado instintos que llevaban demasiado tiempo latentes. A la mañana siguiente, Sara no se presentó a su turno habitual de las 6. El señor Murphy intentó llamar a su apartamento, pero la línea estaba desconectada. Al mediodía, Jake estaba de vuelta en el restaurante, convencido con suficiencia de que por fin había doblegado a alguien que se creía más duro que él. ¿Ves? Eso es lo que pasa cuando la gente intenta aparentar algo que no es. Presumió a cualquiera que lo escuchara. La señorita misteriosa probablemente hizo sus maletas y huyó al siguiente pueblo. Lo que Jake no sabía era que Sara había pasado la noche llamando a números que no había marcado en 3 años. Números que conectaban con personas que oficialmente no existían. La primera llamada fue para Marcus Chen, quien contestó al segundo timbre a pesar de ser las 3 en la costa oeste. ¿Sara? Su voz denotaba preocupación inmediata. Por favor, dime que no llamas por lo que creo que llamas. Necesito un favor, Marcus. Alguien tiene que aprender qué pasa cuando se cruza con la persona equivocada. Marcus había trabajado con Sara durante 4 años en un programa que oficialmente nunca existió. Conocía ese tono en su voz. Significaba que alguien la había empujado a superar los límites cuidadosamente construidos que ella había construido alrededor de su nueva vida. ¿Qué necesitas? Información. Todo lo que puedas encontrar sobre Jake Morrison. Nacido en 1979, cumplió condena en la prisión estatal de Millfield. Recientemente liberado. Necesito saber a quién lastimó, a quién podría volver a lastimar y qué es lo que más le teme. El jueves por la noche, Sara tenía lo que necesitaba. Jake Morrison no solo había sido condenado por agresión con agravantes, sino que había golpeado a su novia tan brutalmente que necesitó cirugía reconstructiva. Los archivos del caso a los que Marcus accedió mostraban un patrón. Jake se enfocaba en mujeres que percibía como débiles, y nunca enfrentó consecuencias reales por sus acciones hasta que el sistema judicial finalmente lo atacó. Pero había más. Jake tenía un hermano, Danny, que vivía a 2 estados de distancia y desconocía su historial violento. Danny Morrison era un respetado profesor de secundaria, casado y con 2 hijas gemelas. Jake le había estado diciendo a la gente que se mantenía sobrio, que estaba recomponiendo su vida y que planeaba reconectar con su familia. Sara también descubrió algo más. Jake había estado solicitando empleo, mintiendo en cada solicitud sobre sus antecedentes penales. 3 negocios locales ya lo habían contratado basándose en información falsa. El viernes por la noche, Jake regresó a Murphy's Diner.
esperando encontrarlo sin Sara y cantar victoria. En cambio, la encontró detrás del mostrador, con el mismo aspecto de antes, tranquila, profesional, intocable. ¿Me extrañaste?, preguntó sin levantar la vista del pedido que estaba tomando. La confianza de Jaque flaqueó por un momento, pero luego se recuperó. Había pasado 2 días convenciéndose de que todo el incidente había sido su imaginación, de que la marca que había visto era solo un tatuaje raro y de que su reacción había sido la paranoia de tantos años en el interior. Pensé que habías aprendido la lección, dijo, deslizándose en un taburete. Supongo que algunas personas son más lentas que otras. Tienes razón, asintió Sara, poniéndole una taza de café delante. Algunas personas son mucho más lentas para aprender que otras. Jaque tomó un sorbo de café y al instante se sintió más relajado. Por fin, alguien que sabía cuál era su lugar. Tomaré lo de siempre, dijo, acomodándose. Y quizás podamos olvidar nuestro pequeño malentendido de la otra noche. Por supuesto, sonrió Sara. Era la primera vez que Jaque la veía sonreír, y algo en ella le hizo encoger el estómago. No era la sonrisa de alguien que se había dejado intimidar hasta la sumisión. Era la sonrisa de alguien que había estado esperando pacientemente este momento. Sara desapareció en la cocina, y Jaque la oyó hablar en voz baja con alguien por teléfono. No pudo entender las palabras, pero su tono era serio y profesional. Cuando regresó, traía un sobremanila junto con la comida. Me tomé la libertad de investigar algunas cosas, dijo, colocando el plato y el sobre delante de él. Creo que te resultará interesante leerlo. Jaque abrió el sobre y encontró copias de artículos de periódico, actas judiciales y fotografías. Su propio rostro lo miraba desde una foto de fichaje policial, junto con titulares sobre su condena. Pero eso no fue lo que le heló la sangre. Entre sus propios registros había fotos de la familia de Danny, la dirección de su hermano, el colegio donde trabajaba Danny, incluso fotos de las gemelas en su partido de fútbol del fin de semana pasado. ¿Cómo? Empezó Jaque, pero Sara lo interrumpió. La verdadera pregunta no es cómo conseguí esta información, dijo en voz baja. La pregunta es qué pienso hacer con esto. Y si eres lo suficientemente inteligente como para entender que elegiste a la persona equivocada con la que jugar. Las manos de Jaque temblaban mientras hojeaba los papeles. Esto no era posible. ¿Cómo podía una camarera de un restaurante de carretera tener acceso a ese tipo de información? ¿Cómo sabía siquiera que tenía familia? Por primera vez desde su liberación, Jaque Morrison sintió miedo genuino. No la adrenalina de una pelea en prisión y la violencia calculada de las calles. Esto era algo diferente. La fría comprensión de que se había topado con algo mucho más allá de su comprensión, y que la persona sentada frente a él tenía todas las de ganar. Sara había pasado 3 años construyendo una vida tranquila, pero Jaque le había recordado algo importante. Algunas personas solo entienden un idioma, y ella lo hablaba con una fluidez que ni siquiera podía imaginar. El rostro de Jaque pasó de la confusión a la rabia y luego a algo cercano al terror a comprender las implicaciones de lo que sostenía. Esto es imposible. No puedes simplemente. ¿Cómo conseguiste fotos de mi familia? De la misma manera que me pasó esto, dijo Sara con calma, deslizando su teléfono por el mostrador. La pantalla mostraba una llamada a 3 bandas activa. Danny Morrison y el director Martínez, del Instituto Westfield, estaban al teléfono. A Jaque se le heló la sangre al oír la voz de su hermano por el altavoz. Lo siento, director Martínez, pero si lo que esta mujer nos dice es cierto, no tenía ni idea de los antecedentes penales de Jaque. Me dijo que había estado trabajando en la construcción en otro estado. Señor Morrison, llegó la voz del director. Nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestros alumnos. Si su hermano ha estado en eventos escolares sin las debidas comprobaciones de antecedentes. Espere. Jaque se abalanzó sobre el teléfono, pero Sara colgó con calma. Demasiado tarde, dijo. Danny ahora sabe exactamente quién eres. También su director, su esposa y el comité de padres del instituto de sus hijas. Es curioso lo rápido que se evapora la confianza cuando la gente descubre la verdad. El mundo de Jaque empezó a derrumbarse a su alrededor. Danny era el único familiar que aún le hablaba, la única persona que creía que podía cambiar. Su relación con su hermano había sido lo único que le había impedido recaer en la vida violenta que lo consumió antes de la cárcel. «Destruiste a mi familia», susurró, perdiendo las fuerzas. «No, Jaque, destruiste a tu familia en el momento en que decidiste mentirle sobre quién eras». La voz de Sara se mantuvo firme, profesional.
Pero aún no hemos terminado. Sacó una tableta y la giró hacia él. La pantalla mostraba las solicitudes de empleo de Hake del último mes. Henderson's Auto Shop, Miller Construcción y Peters Tracking Company. Cada solicitud contenía las mismas mentiras sobre su historial limpio. Ya he enviado copias de tus antecedentes penales reales a los 3 empleadores, continuó Sara, junto con pruebas de que falsificaste tus solicitudes. Eso es un delito grave, por cierto. Falsificación de declaraciones para obtener empleo. Hake observó con impotencia cómo su teléfono empezaba a vibrar con llamadas de las empresas que lo habían contratado. Una tras otra, lo despedían y amenazaban con emprender acciones legales por el engaño. ¿Por qué me haces esto? Se le quebró la voz a Hake. Cumplí mi condena. Estaba intentando empezar de cero. ¿En serio? Preguntó Sara. Porque, por lo que veo, hacías exactamente lo mismo de siempre, lastimar a la gente y mentir al respecto. La única diferencia es que ahora lastimas a mujeres en restaurantes en lugar de en tu apartamento. El teléfono de Sara vibró con un mensaje de texto. Lo miró y esbozó esa misma sonrisa inquietante que había aterrorizado a Hake días antes. Ah, y una cosa más. Parece que tu agente de libertad condicional recibió una pista anónima sobre tu comportamiento reciente. Al parecer, hay imágenes de la cámara de seguridad de este restaurante que te muestran agrediendo a una empleada. Eso viola las condiciones de tu libertad condicional. La cara de Hake palideció por completo. Regresar a prisión significaba volver a máxima seguridad, a la violencia y el miedo que apenas había sobrevivido la primera vez. Pero esta vez, todos sabrían que lo habían devuelto por atacar a una mujer, lo único que incluso los criminales más empedernidos despreciaban. Por favor, susurró. Me iré de la ciudad. Desapareceré. No me volverás a ver. Tienes razón en eso, dijo Sara. Desaparecerás. Pero no porque te deje escapar para aterrorizar mujeres en otro lugar. Se levantó y rodeó el mostrador hasta que estuvo justo frente a él. Por primera vez, Hake pudo verla con claridad, no como una víctima a la que intimidar, sino como realmente era. La forma en que se movía, la respiración controlada, la quietud absoluta que precedía a la acción decisiva. No era una camarera que había tenido suerte con información. Era una depredadora que había estado jugando con su presa. La marca que viste no es un tatuaje. Hake, es un recordatorio. El número 47 fue mi último trabajo oficial antes de jubilarme de un trabajo que ni siquiera podías imaginar. Y me acabas de dar una razón para recordar exactamente en qué era tan bueno. Hake se dio cuenta de que no solo estaba viendo la cárcel ni la destrucción familiar. Estaba viendo a alguien que había pasado años siendo la pesadilla que gente como él nunca vio venir. Alguien que había convertido el desmantelamiento de vidas en un arte. Mientras las sirenas se hacían más fuertes en la distancia, la llamada de Sara a la policía se había hecho horas antes. Hake comprendió que sus 3 semanas de libertad habían sido una ilusión. Había estado marcado para la destrucción desde el momento en que decidió atacar a la mujer equivocada. La pregunta que lo atormentaría durante su regreso a máxima seguridad no era que había sido Sara antes de convertirse en camarera. Era cuántas otras personas tranquilas y modestas andaban por ahí con la habilidad de destruir a alguien por completo, esperando a que la persona adecuada les diera una razón. 6 meses después, Sara seguía trabajando en Murphy's Diner. Pero todo había cambiado. La noticia de lo ocurrido con Hake Morrison corrió como la pólvora por el pequeño pueblo, aunque la mayoría de la gente desconocía el alcance de la implicación de Sara. Solo sabían que el hombre que aterrorizaba negocios locales y amenazaba mujeres había desaparecido, de vuelta al sistema penitenciario, donde pertenecía. Hake cumplía 8 años más por violación de la libertad condicional, fraude y agresión. Su compañero de celda era un hombre que había oído hablar de su reputación de atacar a las mujeres. La justicia penitenciaria tenía su propia forma de tratar a los depredadores. El hermano que había perdido, el respeto que anhelaba, el nuevo comienzo que decía desear. Todo había desaparecido, destruido por sus propias decisiones y la metódica ejecución de las consecuencias por parte de Sara. Pero la vida de Sara había dado un giro inesperado. El señor Murphy le había ofrecido discretamente ser socia del restaurante tras descubrir que tenía una experiencia empresarial que él jamás había sospechado. Los clientes que presenciaron la destrucción de Hake comenzaron a tratarla con una mezcla de respeto y curiosidad. No sabían exactamente de qué era capaz, pero sabían que era más que servir café y tomar pedidos. Marcus Chen la visitó una vez, conduciendo por la ciudad en lo que él afirmaba ser un viaje por todo el país. Mientras tomaban un café,
Le preguntó si extrañaba la vida de antes. Hay quienes piensan que la justicia se trata de castigo, le había dicho Sara, contemplando el amanecer a través de las ventanas del restaurante. Pero la verdadera justicia consiste en asegurarse de que las consecuencias correctas lleguen a las personas adecuadas en el momento adecuado. El camionero que presenció el enfrentamiento original se convirtió en un cliente habitual, siempre respetuoso, siempre educado. Había visto suficientes combates como para reconocer a un compañero guerrero, sin importar el uniforme que usara o las batallas que hubiera librado. Incluso el jefe de policía local, que había procesado el arresto de Jake, había desarrollado la costumbre de pasar a tomar un café durante los turnos de Sara. Nunca preguntó sobre sus antecedentes, pero su presencia enviaba un mensaje claro cualquiera que considerara causar problemas. Esta mujer tenía aliados, y estos estaban atentos. Sara había aprendido algo importante a lo largo de toda la experiencia. Había pasado 3 años intentando desaparecer, hacerse invisible, dejar atrás su pasado. Pero algunas habilidades no estaban hechas para ser enterradas. Debían usarse con sabiduría, para proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos, para asegurar que depredadores como Jake enfrentaran las consecuencias de sus actos. El restaurante se convirtió en un espacio seguro de maneras que iban más allá de lo obvio. Las mujeres que viajaban solas sabían que podían detenerse allí sin preocupaciones. Los hombres que de otro modo podrían causar problemas se encontraron, inexplicablemente, eligiendo otros establecimientos. El rumor se extendió silenciosamente por las redes importantes. Murphy's Diner estaba bajo la protección de alguien que no debía ser puesto a prueba. Sara nunca habló de lo que había sido antes de convertirse en camarera, y nunca tuvo que hacerlo. La tranquila confianza que transmitía, la forma en que superaba los desafíos sin drama ni violencia, la metódica precisión con la que había desmantelado la existencia de Jake, todo esto hablaba más fuerte que cualquier explicación. Había descubierto que la mejor venganza no consistía en infligir dolor ni humillación. Se trataba de asegurar que las personas peligrosas afrontaran todo el peso de sus actos, amplificado por alguien que supiera cómo hacer que las consecuencias perduraran. Jake se había destruido a sí mismo. Sara simplemente se había asegurado de que la destrucción fuera completa y permanente. El número 47 permanecía oculto bajo su ropa, un recordatorio no de violencia, sino de precisión, de la diferencia entre venganza y justicia. De por qué algunas personas que parecen ordinarias son en realidad extraordinarias, con habilidades y experiencias que la mayoría de la gente no podría imaginar. Jake había pensado que estaba tratando con una mujer débil que necesitaba ser puesta en su lugar. En cambio, se había encontrado con alguien que se especializaba en poner a las personas peligrosas justo donde pertenecían, impotentes, aisladas y enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. La lección no consistía en subestimar a las personas calladas, aunque eso formaba parte de ella. La verdadera lección fue comprender que la justicia no siempre proviene del sistema. A veces, proviene de individuos con las habilidades, la paciencia y la claridad moral para garantizar que las consecuencias justas lleguen a las personas adecuadas. Si esta historia de justicia inteligente te resonó, suscríbete al canal para ver más historias de personas que demuestran que los oponentes más peligrosos suelen ser los que nunca ves venir, y que la justicia más efectiva se imparte no con violencia, sino con precisión, paciencia y la silenciosa satisfacción de ver a los depredadores destruirse a sí mismos.